Dios te bendiga. Bueno, quiero invitarte hoy a una reflexión de la palabra de Dios. Está en el libro de Primero de Crónicas, en el capítulo 21. Habla acerca de David. Esta es una historia que habla cómo David sintió el deseo, o dice la palabra, que fue Satanás que puso ese deseo en su corazón de hacer un censo en todo el pueblo de Israel, que él quería saber cuántos soldados tenía su ejército. Dice esta historia que a causa de esto vino un juicio sobre la nación, y es aquí donde se desarrolla esta historia que te quiero contar, en Primero de Crónicas, capítulo 21. Dice la palabra de Dios: se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en el pueblo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Respondió Joab: que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es rey, señor mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que traerá pecado sobre Israel? Aquí nos habla de que David cometió un error. Ahora, ¿por qué fue ese error? Quizás fue porque David, al querer contar cuánto ejército tenía, era porque él quería confiar en su propia fuerza, en su capacidad. El orgullo de cada persona, el orgullo que muchas veces tú y yo podemos tener cuando queremos confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios recursos, más que confiar en Dios, más que confiar en la grandeza de Dios. Ahora, algo que causa allí curiosidad es que en el versículo 1 dice que él se dejó influenciar por Satanás. Dice que Satanás fue el que lo llevó a tomar esta decisión. Un hijo de Dios puede ser influenciado por Satanás. Por eso tenemos que estar muy atentos a la voz que nosotros escuchamos. ¿De dónde viene esa voz? Si es un consejo de Dios o si es una tentación de Satanás a la que se le está prestando atención. Quizás era algo que no se veía tan grave ni tan mal, pero sí está mostrando lo que hay en el corazón. Además nos cuenta allí, también leíamos de que su general, que se llamaba Joab, le dijo a David, le aconsejó que no hiciera esto, que confiara en Dios. Y le dijo: Dios añada al ejército del rey muchas personas más, sin necesidad de que tenga que hacer este censo. O sea, era algo que aún una persona que estaba cercana a él le estaba aconsejando no hacer. Pero David no quiso obedecer, no quiso seguir el consejo que le estaba dando su general. Ahora, eso nos habla a nosotros. Nosotros muchas veces somos advertidos de lo bueno y lo malo que podemos hacer por la palabra de Dios y por personas que están a nuestro alrededor. Mira qué personas tienes a tu alrededor y cuántas veces ellos te han podido dar un buen consejo y quizás no has recibido ese consejo o no has recibido ese consejo. Entonces es lo importante, prestar atención a lo que nos dice la palabra de Dios y a lo que nos dicen otras personas, que también puede ser de edificación para nuestra vida. Eso fue lo primero y fue el error que cometió David, el contabilizar a su pueblo confiando en su propia fuerza, mirando cuánta fuerza militar podía tener él. Ahora, lo segundo que nos habla de eso también es que cuando hay un error, ten en cuenta esto, cuando hay un error también hay una consecuencia. Siempre hay una consecuencia. Todos nuestros actos tienen una consecuencia. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 7 y 8, dice: esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues se ha actuado muy locamente. Allí está reconociendo David su error. Pero el hecho de reconocer el error no quita las consecuencias. Cuando hemos cometido un error ya hay unas consecuencias. Cuando hemos ofendido a alguien, cuando hemos hecho algo
incorrecto, algo que no se debe hacer, eso ya trae unas consecuencias. Así reconozcamos y digamos, uy, me equivoqué, fallé. Pero de todas maneras ya se ha puesto en marcha esa consecuencia. Si se hirió a alguien, si se hizo cualquier cosa incorrecta que podamos nosotros hacer, ya viene una consecuencia de esto. Ahora, hay varios tipos de consecuencias, hay varios tipos de castigo, digámoslo así, en cuanto a lo que Dios le presenta aquí a David. Dice en el versículo 11, Gad fue ante David. Gad era un profeta. Dice, Gad fue ante David y le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre, 3 meses de derrota ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días, los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé a quien me ha enviado? Entonces, allí se le presenta a David 3 tipos de castigo, 3 tipos de consecuencia. Hambre, que viene con la pobreza, con la escasez, también la guerra, o también la peste, epidemias, enfermedades. Ahora, nuestros errores tienen diferente tipo de consecuencias. Nuestros errores pueden llevar a romper la relación con una persona, herir a alguien. Hay errores también que se pagan con dinero, pero hay errores que se pagan aún con la vida. Entonces, lo que tenemos que medir siempre en cualquiera de nuestros actos, hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Por eso dice el sabio dicho, que debemos pensar antes de actuar, o pensar antes de hablar. En esto es que tenemos nosotros que pensar, en qué consecuencias van a traer nuestros actos. Si yo hago esto, ¿qué puede suceder? Si hago esto otro, ¿qué puede suceder? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Es lo que tenemos que tener nosotros siempre en cuenta. Ahora, dentro de estas 3 opciones que se le presentan a David, él escoge una de ellas. Es el versículo 14 donde nos dice, el versículo 13 dice, David respondió a Gad, estoy en grande angustia, prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de hombres. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 hombres. Entonces allí nos habla de que él escogió cuál era esa consecuencia, ese castigo entre las opciones que se le presentaron a David, y él prefirió la peste, la epidemia, la enfermedad. Y dice allí que murieron 70,000 personas a causa de esta peste. Curiosamente, por este tiempo nos estamos acercando al número de muertes por causa de la pandemia que hay a nivel mundial. Hasta el día de ayer iban 64,000 personas que habían fallecido a causa de esta peste, de esta enfermedad. Ahora, el detalle, la cuestión es no quedarnos allí solamente con la consecuencia del error. Algo que nos enseña la palabra de Dios es que siempre hay algo que nosotros podemos hacer. Y siguiendo el ejemplo de David, mira la solución. Lo primero que hizo David, el versículo 16, dice, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, vestidos de ropa áspera. ¿Eso qué significa? Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento. La primera parte de la solución se llama arrepentimiento. Es lo primero que nosotros debemos hacer cuando hemos cometido un error, arrepentirnos. Aquí lo bonito es que no estaba David solo, sino que estaba él delante de Dios con otros de su pueblo, con los principales de su pueblo, humillados delante de Dios. Porque recordemos que el error que había cometido David tenía que ver con su propio orgullo, con su propia grandeza, con creerse un rey fuerte por tener un ejército grande. Pero ahora él está humillado delante de Dios, reconociendo que no es nadie y que la grandeza es de Dios.
nosotros debemos reconocer la grandeza de Dios. A eso nos llama la palabra cuando nos habla de arrepentimiento, cuando nos habla de humillarnos delante de Dios, es reconocer su grandeza. ¿Y quiénes somos nosotros delante de Dios? Cuando entendemos que nosotros delante de Dios somos muy pequeñitos. Ahora, lo que sigue haciendo David a continuación, dice la palabra en el versículo 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. ¿Qué nos enseña esto? Interceder por el pueblo. Interceder por el pueblo, interceder por los demás, preocuparnos por los demás, preocuparnos por lo que le está pasando a nuestro vecino, por lo que le está pasando a nuestro familiar, aún lo que está pasando en otra ciudad, lo que está pasando en otro país. Es muy triste que nosotros nos hemos encerrado en nuestros propios problemas, en lo que me pasa a mí, en lo que yo estoy sufriendo, pero no miro que hay otra persona que puede estar peor y que puede estar sufriendo más que yo. Y a eso es que nos llama la palabra también, interceder por el pueblo, preocuparse por los demás, más que preocuparme por mi bienestar. Y algo muy bonito es que David dice: mira que ellos son tu pueblo. Él no dice: ellos son mi pueblo, ellos son mi ejército. No, son tu pueblo. Reconocer que todas las almas son de Dios, le pertenecen a Dios. Dentro de ese mismo versículo 17, algo que me impacta que dice David es que habla de que dice: no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. Es aceptar el castigo. David acepta el castigo. Tú y yo debemos aceptar el castigo, la consecuencia de nuestros actos. Nosotros muchas veces miramos, como dice la palabra, la paja que está en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que está en nuestro propio ojo. Aceptar el castigo, entender que es más importante la gloria de Dios que mi propia vida. Eso estaba diciendo David: Señor, tú has manifestado tu grandeza, has manifestado tu ira, puedes cortar mi vida, puedes matarme, Señor, pero no castigues a estas otras personas. Si tu gloria se va a mostrar a través de mi vida o de mi muerte, pues que lo primero que se muestre sea tu gloria, más que mi bienestar, más que preocuparme por mí. Y algo que me impacta es eso, que David lo que más le preocupaba, además de su pueblo, era la gloria de Dios, era la grandeza de Dios más que su propio bienestar. Es como decirle a Dios: si quieres mostrar tu grandeza sobre alguien, muéstrala sobre mí, que mi vida o mi muerte te glorifique, Señor. Es despojarse completamente de su orgullo. ¿Qué tanto nos preocupa a nosotros la grandeza de Dios, la gloria de Dios? ¿Qué tanto nos preocupa que Dios se glorifique en este tiempo? Cuando vemos que Dios se mueve de una manera tan tremenda en las naciones del mundo, donde todas las naciones del mundo en este tiempo están temblando, están de rodillas delante de Dios, reconociendo que hay un solo Dios sobre esta tierra. El versículo 18 dice: el ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. El profeta le dice a David que suba y construya un altar para el Señor. Y dice el 19: David subió conforme a la orden que Gad le había dado en nombre de Jehová. Algo que diferencia a David de otros personajes en la Biblia es que es un hombre de altar, un hombre que levanta altares. ¿Y qué incluye levantar un altar? Primero, esos versículos que leíamos, el 18 y el 19, hablan de escoger un lugar. ¿Cuál es tu lugar para levantar tu altar a Dios? ¿Es tu cuarto? ¿Es tu sala? ¿Es una habitación especial que tienes para encontrarte con Dios? ¿Dónde tú estás levantando tu altar? Porque necesitamos en este tiempo levantar un altar, y no solamente en este tiempo, en todo tiempo nosotros debemos levantar un altar para Dios. Ahora,
lo bonito es que David escoge un lugar, pero no fue el lugar que él escogió, sino que era el lugar que Dios quería. Allí en ese lugar donde Dios quería fue que él levantó ese altar. Ahora, ¿qué incluye levantar ese altar? Sigamos viendo. Versículo 22 dice: Luego dijo David a Ornán, que era el dueño de ese lugar donde se estaba levantando el altar: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Allí Ornán le dice: rey, si usted quiere, yo le regalo ese lugar. Tenga ese lugar para que usted adore a Dios. Es más, le voy a dar las vacas, el ganado para que usted ofrezca ese sacrificio. Le voy a dar la madera, todo lo que usted necesite, yo se lo voy a dar. Le dijo este hombre al rey David. Pero mira lo que le responde David. Dice: replicó el rey David a Ornán: no, todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar la suma de 600 siclos de oro. Imagínate, 600 monedas de oro fue lo que le dio David a Ornán por ese lugar. Si lo convirtiéramos a dinero en este tiempo, sería una cantidad muy grande de dinero. ¿Qué incluye entonces levantar un altar para el Señor? Incluye sacrificio, porque allí David está diciendo: algo que me cueste. Nosotros debemos presentarle al Señor no lo que nos sobra, sino lo que nos cueste. Lo que nos cueste. ¿Qué nos puede costar a nosotros? Podemos estar hablando de recursos. Allí David está hablando de unas monedas de oro. Podemos estar hablando de tiempo. ¿Qué tiempo tú estás sacrificando para Dios? Podemos estar hablando de nuestra propia vida. ¿Qué parte de tu vida le estás dedicando a Dios? ¿Qué cosas te estás negando que te agradan a ti por agradar a Dios? Lo que nos cueste es lo que nos enseña allí la palabra. ¿Le estás dando a Dios lo que te cuesta? Muchas veces nosotros podemos inclusive estar sirviendo a Dios, pero hacerlo sin sacrificio, con lo que nos sobra de tiempo, con lo que nos sobra de esfuerzo, con lo último. Pero Dios quiere lo primero y quiere lo mejor, porque es para Él, porque es para el Dios Todopoderoso. Después de suceder todo esto, dice el versículo 26: David edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto, ofrenda de paz, e invocó a Jehová. Tres cosas nos está hablando allí. Holocausto, que habla de una entrega total. Un holocausto era un sacrificio que se quemaba completamente para Dios. Está hablando también de ofrenda de paz o de reconciliación. Reconciliarse con Dios e invocar al Señor. Reconocer su nombre. Y dice: Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. El Señor envió fuego y encendió ese holocausto. Y el 27 dice: entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada de la vaina. O sea, cesó la mortandad, se acabó el juicio. Cuando David levantó un altar para Dios, cuando tú y yo levantemos un altar para Dios, cosas poderosas van a suceder. Cuando tú y yo, en vez de estarnos quejando, decidamos mejor adorar a Dios, exaltarlo, glorificarlo, levantar su nombre, Dios detiene el juicio en un momento. Dios sigue buscando en este tiempo quien le quiera dar gloria, que esté más preocupado por la gloria de Dios que por su propia gloria y que por su propio bienestar. Piensa por un momento, ¿qué es lo que más te ha estado preocupando en este tiempo? ¿Te ha estado preocupando la salvación de las almas? ¿Te ha estado preocupando la gloria de Dios? ¿O te está preocupando tu propio bienestar? ¿Qué es lo que más te ha estado preocupando en este tiempo? Porque Dios sigue buscando en este tiempo quien le quiera dar gloria a pesar de todo. Dios se sigue agradando de los que levantan un altar para Él.
Dios nos está llamando a levantar un altar en este tiempo para exaltarlo y para glorificarlo. Ese es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Dios sigue esperando a aquel que en medio de la peste, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas, sea capaz de alabarlo y decirles: tú eres un Dios grande. No importan mis circunstancias, Señor, tú sigues siendo un Dios grande y poderoso. Tú sigues teniendo el control de todas las cosas, aún el control de mi vida, porque Él es el dueño de nuestra vida. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que sigue esperando Dios en este tiempo. Sigue esperando a que en medio de la dificultad haya quien lo alabe, haya quien reconozca su grandeza, haya quien con humillación, intercesión por los demás, acepte que es merecedor del castigo, reconozca sus errores, reconozca sus propias culpas y que sea capaz de levantar un altar para adorar a Dios, para alabarlo, para agradecerle por las cosas que tiene, con una actitud de reconocimiento. Te invito para que en este tiempo oremos a Dios y con una actitud de alabanza y de adoración vivamos este tiempo de dificultad, ese tiempo de calamidad, pero que en nuestro corazón esté el reconocimiento y la alabanza a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por tu grandeza y por tu poder. Señor, hoy queremos reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres, Señor, el dueño de la tierra, el dueño de nuestras vidas. Señor, hoy glorificamos tu nombre. Señor, hoy levantamos un altar de alabanza, de adoración, de exaltación, de reconocimiento, y reconocemos, Señor, solo tú eres Dios, y en este tiempo tu nombre, Señor, es exaltado y glorificado sobre todas las naciones. Señor, aunque mi dificultad, aunque mi problema pueda ser grande, Señor, yo voy a confiar en que tú tienes el control de todas las cosas, y que lo más importante es que tu nombre sea alabado y reconocido. Y en medio de las dificultades te voy a alabar, porque cuando yo te alabo, Señor, cosas poderosas suceden. Señor, se corta la peste, se corta la enfermedad, se corta la escasez. Cuando levanto un altar a ti, Señor, tú te glorificas. Tú muestras tu misericordia y tu amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.